Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores. El día de hoy vamos a iniciar la conferencia con una reflexión. La reflexión dice, uno hace más fuerte a alguien cuando lo ayuda un poco, pero lo debilita si lo ayuda mucho. ¿Qué nos da a entender esta reflexión? Nos dice pues que hoy en día muchas veces estamos nosotros queriendo darle todo el apoyo a una persona sin permitirle que pueda desarrollar y pueda ir descubriendo y creando su solución. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy día? Antes de dar inicio al tema, les voy a indicar que frecuentemente me están llegando a consulta padres de familia que me indican que sus hijos adolescentes, que están en la etapa de adolescencia, están muy ansiosos, muy tensos, pero también me indican de que esta ansiedad, esta situación de repente de incertidumbre, de temores, de emociones encontradas, no le permiten pues asumir responsabilidades. Entonces, es lo que a mí me ha llevado el día de hoy a desarrollar este tema. Porque, queridos padres de familia, sabemos muy bien que todos estamos en este momento con ciertas emociones encontradas, por la misma, vuelvo a reiterar, la incertidumbre del aspecto en salud por esta situación del COVID, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir siendo fuertes y firmes en nuestras decisiones, en nuestros roles, en nuestras reglas, en nuestros límites con la crianza y la formación de nuestros hijos. Ustedes ven acá esta imagen. Los padres muchas veces, como vemos en la primera imagen que se encuentra hacia su izquierda, vemos pues que los padres estamos muy pendientes de nuestros hijos, de repente qué están haciendo, qué no están haciendo, pero no somos firmes, como la otra figura que vemos al lado derecho, ¿no? Vemos que la mamá está preocupada con miles de actividades en la parte económica, en la parte laboral, en la parte familiar, etcétera, y el hijo está en un mueble viendo su celular. Y la mamá después está preocupada, consultando, sí, que yo le digo una vez, dos veces, no me obedece, no me hace caso, pero entonces no somos firmes como autoridad. Eso no significa que debemos ser autoritarios, pero sí empezar nosotros a indicar las responsabilidades que debe cumplir cada uno de nuestros hijos, más aún en la adolescencia, porque ya están en una edad que pueden discernir qué es bueno y qué es malo, qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Igual también vemos en la otra figura, en la parte inferior derecha, vemos también que la mamá pues está lavando los servicios, responsabilidad que le tocaba al alumno, o perdón, al hijo en este caso, ¿no? Pero él está jugando con su pelota. Seguramente vamos a suponer que la mamá me va a decir, es que yo le he dicho una, dos, no lo hace, ya entonces yo lo hago. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos descalificando, nos estamos desautorizando frente a nuestros hijos. Ellos, ¿qué más quieren? El adolescente siempre busca su zona de confort. Y en la imagen, en la última, en que está en la parte inferior izquierda, vemos también que la mamá está cocinando todo mientras el hijo está viendo su tele, esperando ser atendido, esperando de repente que le sirvan sus alimentos. Esto hace que nuestros hijos vayan creciendo, si se quiere, de una manera si se quiere, identificación frustrada. ¿Por qué? La persona que desde muy temprana edad tiene ciertas situaciones de que él está para que lo sirvan, él se debe hacer las reglas como él dice, se le debe atender como él quiere, no va a encontrar cuando sea mayor una sociedad que lo atienda tal y cual lo están acostumbrando y lo están habituando en la dinámica familiar. Entonces, esta reflexión que hemos tenido, que se ayuda poco, pero no todo, y con estas familias que estamos viendo, que yo les entiendo que estamos pasando por dificultades obviamente bastante difíciles hoy en día, no significa que dejamos de hacer nuestras responsabilidades, todos y cada uno de los miembros integrantes de la familia. Entonces, esto me trae a mí como una situación de desarrollar el tema, cuyo título es Aprendizajes para actuar de forma correcta con los hijos adolescentes, el siguiente, si se quiere, desarrollo del tema, para que ustedes puedan de repente tomarlo como una orientación, tomarlo como alguna guía para poder mejorar su interrelación, su interacción que tienen con sus hijos. Bien, entonces, visto esto, podemos decir entonces que nuestros hijos que están en el Colegio Javier Heró, nivel secundaria,
todos están en la etapa de adolescencia. Entonces, en la etapa de adolescencia, como bien hemos dicho en anteriores conferencias, está entre la niñez y la adultez. ¿Qué significa esto? Si está en la niñez, hay una dependencia, hay que dejar beneficios. ¿Por qué? Porque todavía está en proceso de crecimiento y de madurez neurológico, fisiológico, etcétera, el niño que necesita que se le apoye, que se le guíe, que se le acompañe. El adolescente ya empieza a tener ciertas libertades, ciertas responsabilidades, como que se va preparando para entrar ya a la siguiente etapa, que es ser adulto, para que sea un ciudadano decente, independiente, autónomo, que se pueda autovaler. Entonces, la adolescencia es la clave, es la etapa más difícil, digamos, para los padres, porque es el paso, como hemos dicho, de dejar la dependencia, empezar a independizarse para poder tomar un camino de madurez en su etapa de adulto. Entonces, esto implica pues muchas veces que algunos padres tienen el temor, la duda o tienen el poco manejo en esta etapa, que es una etapa, como estamos diciendo ahí, no totalmente complicada y compleja, pero sí algo difícil de poderse ir adaptando, especialmente los padres, porque van perdiendo ya al niño que tenían, que ya se habían acomodado los padres, porque hay muy buenos padres de hijos pequeños, excelentes padres, que los acompañan, están con ellos, tienen un vínculo afectivo, etcétera, pero cuando llega la adolescencia y empiezan a surgir cambios, hay familias, hay padres que se han acostumbrado de repente ya a un tipo de normas, a un tipo de estilo de crianza, y a veces son permisivos o sobreprotectores. Pero estos niños pequeños ya crecieron, son adolescentes, ya hay cambio, ya hay producción hormonal, ya ellos tienen otra mentalidad, como decimos acá. Llegada a cierta edad, los hijos empiezan a transformarse y sus prioridades cambian, construyendo obviamente su propia identidad, su situación, que muchas veces a los padres les asusta y evitan ellos cambiar su forma de trato. Entonces, ¿por qué? Porque es adaptar un trato y hay una situación de conflicto porque el papá quiere seguirle haciendo dependiente y el hijo ya quiere empezar a tener libertades. Entonces, el papá quiere seguir con estas normas, con estas responsabilidades de cuando era niño su hijo. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza que él va a seguir de repente haciéndolo dependiente y va a poder manejar a su hijo en una etapa de niñez cuando ya está en la etapa de adolescencia. Entonces, queridos padres, nosotros podemos ser padres o madre, papá, etcétera, de nuestros hijos pequeños. Hemos dicho que hay muy buenos padres de hijos pequeños, donde hay una responsabilidad. Entonces, aquí lo he diagramado con dos jarras. La primera jarra es cuando somos padres de la primera etapa o la etapa de niñez, en donde pues está el agua en la jarra está totalmente o casi llena de responsabilidades de los padres, en su estudio, en sus valores, en su higiene, en su salud, en sus alimentos, etcétera. Pero cuando ya nuestro hijo va dejando esa etapa de niñez y pasa a la adolescencia, ya viene un proceso. Como vemos ahí, ya se empieza a llenar la otra jarrita de adolescencia. Pero esto va de a poco a poco. No le echamos de un chorro así, sino va de a poco a poco. Es un proceso. Entonces tenemos que ir cediendo poco a poco en sus responsabilidades, en sus libertades, pero siempre con las reglas y los límites que corresponden. ¿Qué pasaría a ver si nosotros no vamos echando la vuelta a la otra jarra para que se vayan formando nuestros hijos adolescentes? Como vemos hay una flechita que no echa el agua a la otra jarra de adolescente. Entonces se quedaría siempre en la jarra de la etapa de niñez. ¿Y qué pasaría con nuestros hijos? Sería un desastre, sería catástrofe. ¿Por qué? Porque nuestros hijos crecen en edad cronológica, pero mentalmente son inmaduros, son irresponsables, tienen constantemente errores, no solucionan problemas, son muy dependientes. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos criando? Futuros jóvenes adultos, ¿no? Que son inútiles, que no van a poder solucionar sus problemas, que no van a salir a trabajar, que van a estar esperando que siempre todo les den los padres. Entonces, este proceso hay que tener mucho cuidado porque también los padres se tienen que ir preparando para alistar a sus hijos adolescentes también ya al despegue. Entonces, visto este diagrama, muchas veces escucho yo a padres que dicen, no, pero yo lo hago psicólogo porque no quiero que sufra y que no cometa errores, de repente se meten grandes errores. No, lo lógico es ceder poco a poco, como hemos dicho.
en sus responsabilidades, obviamente siempre teniendo las reglas y los límites y los roles claros. ¿Para qué? Para que también sus libertades, de acuerdo a cómo ellos vayan demostrando su madurez y vayan manejando sus responsabilidades, van a ir ellos asumiendo también esta situación de ser más asertivos en sus opiniones, en su desarrollo, de repente en su misma personalidad. Sin embargo, hay algunos padres que les cuesta comprender y quieren que sus hijos estudien lo que ellos quieren, siempre la dependencia, ellos decidiendo qué van a estudiar cuando salgan ahora que están en secundaria, qué deben de seguir, qué carrera o qué deben hacer en mando medio, técnico, etcétera. Y también quieren decidir en su relación amorosa, ¿no? A veces dicen que debe de ser como ellos creen que debe ser una relación con sus amistades, y también los alejan de ciertos amigos, ¿no? Esto no es nada saludable. O bien lo hacen nuestros hijos resentidos, o bien los pone demasiado dependientes, inmaduros, tímidos, y que en la sociedad hoy en día se quiere jóvenes competitivos, seguros, estables, dinámicos, proactivos. Los hijos deben cometer sus errores. ¿Para qué? Para que sea una oportunidad de poder ir madurando y aprender también de ese error. Los hijos no están para que los padres vivan a través de ellos. Entonces, queridos padres, visto esto, nosotros también podemos entender que hay unos padres que son permisivos, pero, y quieren enseñar a los hijos, pero de una forma errónea. Por eso hemos puesto acá. Para ser un buen padre, muchas veces ellos piensan que se le debe de dar de todo, que no le debe faltar. De repente, como algunos papás han pasado momentos difíciles, no lo han tenido, como me lo saben decir, es que psicóloga yo no he tenido, quiero darle porque mi vida ha sido muy sufrida, pero eso que le dicen, todo lo que me pida le voy a dar, pero a mérito de qué. Si están echados, no asumen sus responsabilidades, académicamente no quieren ver atento en casa, no quieren hacer tarea y le compran. Le compran, a veces ahí yo escucho que algunos padres le han comprado hasta su laptop, su computadora para facilitar las tareas y le solucionan todo, pero ahí no hay ningún esfuerzo de parte de ellos. Le solucionan la vida. Así le estamos haciendo daño. Y nunca van a aprender ellos a solucionar sus problemas, van a estar siempre dependientes. Pero cuando son adolescentes, se van mal acostumbrando y ya no quieren estudiar, porque muchas veces dicen, bueno, ya, terminé de estudiar, ahora yo quiero que me ponga a sentar en la universidad para poder yo estudiar. Pero los padres a veces, como le hemos dado de todo, entonces se malacostumbra y quiere seguir pidiendo. Y como no le dan lo que él se ha acostumbrado, ya no estudia, ya no quiere estar y le echa la culpa a los padres, que ellos son los culpables, que él no puede estudiar sobre algo que es su responsabilidad de ellos, porque ellos son, acá no se trata de la universidad, se trata de los objetivos, la organización y cómo él plantea para llegar a sus objetivos y de ahí a la meta que es superarse. Si es un chico maduro, si es un chico independiente, asume responsabilidades, obviamente no se va a fijar tanto en eso, él se va a fijar en que va a llegar a la meta que es un profesional para poder desenvolver. Pero cuando nosotros estamos dándole todo a cambio de ningún mérito, sin madurar sus responsabilidades, vienen las situaciones de dificultades o conflictos entre los padres con los hijos adolescentes. Entonces, sin embargo, tenemos que tener presente que poco a poco se debe ir pasando la responsabilidad de resolver los errores de los hijos a ellos mismos. Ellos mismos tienen que ir solucionando sus problemas que tienen académicos, con de repente en lo que es las responsabilidades de casa. Ellos tienen que ir equivocándose para ir aprendiendo. Claro, que se puede apoyar con consejos, a veces en ocasiones económicamente, pero no podemos estar resolviendo y solucionando todos sus problemas. Y mucho menos si ellos no valoran. Se creen como que ellos deben de ser atendidos. A eso muchas veces le llamamos a los hijos zánganos, los hijos flojos, los hijos que no quieren, sino esperan que todo le den. Si ellos quieren resolver sus problemas, muy bien, entonces que reciban sus beneficios. Pero si no lo quieren hacer, entonces van a recibir las consecuencias. Este proceso, este pase que vemos nosotros o esta fase se llama madurar. Tiene que ir aprendiendo, equivocándose para que vaya aprendiendo y de ese error él mismo busque la solución. Obviamente, como decimos ahí, lo acompañamos un extremo con consejos, todo obviamente porque no conoce, no tiene experiencia de vida, pero no le vamos a mostrar cuál es la solución, él tiene que ir descubriendo. Entonces,
Hay algo importante también, que nosotros como padres tenemos que ir creciendo con ellos. Hemos sido buenos padres de hijos pequeños, seremos buenos padres de hijos adolescentes y poco a poco tendremos que irnos también independizando como padres. Al ceder libertades y responsabilidades a tus hijos, tú debes ir recuperando también tus libertades y derechos, tanto como mujer, como hombre, como pareja, porque el centro de tu mundo fue criar cuando eran pequeños, fue estar acompañándolo a tu hijo a crecer, pero ya adolescente, esa es la consecuencia de tu crianza, de tus primeros años que has tenido con tu niño cuando ha ido creciendo, tu niña. Entonces ahora ya ellos están más maduros, ya son más asertivos, ya toman decisiones, ya son más empáticos con ustedes y eso hora pues que ustedes también empiecen a preocuparse por ustedes, tanto el papá como la mamá. Pero al llegar a la etapa en que los hijos deben irse, ya comienzan a crecer los adolescentes maduros, se ve una crianza, obviamente vamos a tener hijos responsables, ¿no? Y los padres se asustan porque ya piensan que si sus hijos ya no queda nada y quieren seguir siendo ellos esclavos de la crianza de los hijos cuando ya crecieron, ya tienen que autovalerse, ¿no? Y no hacerlos pues dependientes. Entonces, papá, mamá, ¿qué debe hacer? Ir retomando su camino y dejar que se realicen sus hijos. Darle esa libertad para que ellos vayan también madurando y creciendo. Entonces, como hemos dicho, en la adolescencia de tus hijos debes ir aprendiendo a retomar tu vida poco a poco, reencontrándote con tus aficiones, con tu pareja, con tus amistades, reencuéntrate contigo mismo. Esto te va a permitir relajarte, te va a permitir desarrollarte y dejar pues también de paso de estar presionado y estar pendiente de los hijos, dejarlos que ellos vayan descubriendo y vayan madurando. Y por otro lado, cuando los hijos ven en los padres ese deseo de crecer, de ser mejores económicamente, laboralmente y felices, entonces va a generar en los adolescentes el deseo de también luchar por alcanzar sus sueños y ser felices. Entonces, ahora, para terminar, en esta reflexión que hemos tenido de este tema, justamente en ver cómo nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos, dejándolos crecer, madurar, que sean autosuficientes, que sean ellos autónomos, les voy a dejar una reflexión, pero para que ustedes mismos lo piensen y se respondan. Imagínense qué les genera a unos hijos que ven a sus padres que todo el tiempo están estresados, buscando que solucionar los problemas de los hijos, infelices, preocupados por resolver todo en la casa, sin ver por ellos mismos. ¿Qué les va a generar? Yo les dejo esta pregunta para que ustedes reflexionen, ¿no? Y vean cómo uno hace la transferencia a los hijos. Si yo soy una persona ansiosa, estresada, dependiente, estoy constantemente en una situación de incertidumbre, estoy enseñando por un aprendizaje de invitación y de transferencia a mi hijo que sea también igual. Pero si yo soy una persona, como mamá, como papá, firme, segura, estable, proactiva, dinámica, no me amilano ante situaciones que puedan venir, sino lucho y me enfrento, voy a tener hijos seguros, responsables, proactivos y dinámicos. Bien, con esta reflexión los dejo y espero pues que estas pautas les sirvan en su día a día y que puedan ustedes de repente tener una dinámica más favorable y que sus hijos adolescentes pues estén preparados para cualquier inconveniente, para cualquier dificultad que se les pueda presentar en su diaria convivencia. Muchas gracias, les agradezco su atención y como siempre me despido sin antes no recomendarles usar su mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia de persona a persona y cuídense bastante, por favor traten de estar bien. Muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.